Bienvenidos a la serie de podcast de Team CBT México, en la que Victoria Chicurel y Silvina Bucci compartirán herramientas de terapia cognitivo-conductual TEAM, metodología creada por el Dr. David Burns, autor del bestseller Sentirse Bien. Bienvenidos al episodio número 69 de Team CBT México. Mi nombre es Victoria Chicurel y me acompaña mi amiga y colega Silvina Bucci. Hola, Victoria. Buenas tardes, Silvina, nuevamente aquí poniéndonos a trabajar. Juntas para grabar. Juntas para grabar, eso es fabuloso. Y el tema de hoy es un tema que nace desde mis propios pensamientos negativos y es tener el pelo rizado, ¿sí? Cuando yo era joven y bella, en mis años mozos, el pelo rizado era algo que no se acostumbraba. Entonces tenía que hacer circo, maroma y teatro para poder alisar mi pelo. Y cuando caía 2 gotas de lluvia, todo el cabello se rizaba, se esponjaba como si fuera un pavo real. Y todo esto me causaba realmente estrés, frustración, enojo. Y lo único que me decía a mí misma es, yo no debería de tener el pelo chino. Yo no me merezco tener el pelo chino, el pelo rizado. ¿Y cómo crees que me sentía cuando yo hablaba así, Silvina? Me imagino que quizás te sentías desesperada, frustrada, ¿no? Enojada quizás. Y entonces, eh, cuando estoy haciendo una remembranza acerca del cabello y de lo que yo me decía a mí misma y cómo me sentía, porque si caía una gota, mi cabello se esponjaba, yo me decía, te ves horrible, te asustas, nadie te va a querer. Y ahora, viendo fotografías del pasado, encuentro una fotografía en donde dejé mi cabello rizado y pude darme cuenta de que eso que yo me estaba diciendo, de que me veía horrible, que espantaba, realmente no era verdad. Creo que es una de las fotografías más bellas que tengo de mi juventud. Te la enseñé, por cierto. Claro, me la enseñaste y ahí justamente hablamos de pensamientos negativos juntas, porque cuando me enseñaste esa fotografía, yo te comenté que a los 15 años yo tenía el pelo muy, muy lacio, como una baba, que no me podía poner ni siquiera un broche en el cabello, que se resbalaba y se me caía. Y tomé la decisión de hacerme lo que se llamaba en ese momento la permanente, ¿no? Los rulos chiquititos. Y yo me sentía soñada con rulos. Victoria se sentía horrible y que nadie le iba a querer. Y yo me sentía preciosa, me sentía hermosa, nunca me había sentido mejor con mi pelo, porque aparte mi hermana tenía pelo rizado que yo admiraba y mi hermana siempre me pareció preciosa, entonces por supuesto que yo me sentía una, una belleza atómica con esos rulos. Por supuesto que cuando pasó el tiempo, fíjense que Victoria miró para atrás y se vio en una foto hermosa con rizos. Y yo vi lo mal que me quedaba. Me quedaba horrible. Y sin embargo, yo en ese momento me sentía soñada. Entonces, acá estamos hablando de que ambas nos decíamos pensamientos bajo la misma circunstancia que eran diferentes y que nos hacían sentir diferentes. La situación era la misma. Las dos teníamos rizos en ese momento. Yo me sentía alucinante de hermosa en ese momento. Y era un monstruo para mí, hoy en día mirando para atrás. Y Victoria se sentía horrible. Y yo creo que en ese momento me cruzaba con Victoria y le hubiera dicho qué hermoso cabello, ¿no? Lo que yo hubiera dado en ese momento tener rizos naturales. Así que fíjense cómo los pensamientos nos pueden lastimar o nos pueden hacer bien, que en mi caso no me hacía muy bien porque me hacía querer rizos que me hice y que no me quedaban tan bien en realidad. Pero yo me sentía bien porque era lo que quería, porque era lo que quería que veía en otros y quería.
Entonces, para mí me veía preciosa. Por supuesto que mi entorno no me decía que tomé una buena decisión, pero yo me sentía fantástica. Y Victoria, que tiene un pelo natural rizado precioso, porque vi la foto, se sentía que nadie le iba a querer por su pelo. Se sentía frustrada cuando su pelo se esponjaba. Mi pelo no se esponjaba. Y yo me sentía miserable porque mi pelo era muy aburrido. Entonces, ¿cómo nos podemos lastimar con los pensamientos, no? Dicen siempre que el que tiene el pelo lacio quiere rizado, que el que lo tiene rizado lo quiere lacio, pero eso va mucho más profundo, ¿no? ¿Cómo nos hablamos? Y esto lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida, ¿no? Y me parece que este ejemplo, que puede parecer un poco superficial, es muy ilustrativo, es muy didáctico. Claro. Y por otro lado, cuando yo veía gente con el pelo, como dices tú, de baba, sentía que eran las más afortunadas del mundo. Entonces aquí pueden ver claramente que sí existen las distorsiones y que sí nosotros creemos estas distorsiones del pensamiento, nos vamos a sentir o fabulosas con una distorsión cognitiva en positivo, como la de Silvina, que se sentía como soñada, como princesa, con el pelo todo hecho una bola de chinos. Y yo siempre pensaba que la gente que se hacía permanente estaba mal de la cabeza. Y entonces, aquí es una muestra que lo pueden mirar, si es verdad lo que les estamos diciendo. Entonces, creo que al final, eh, la mejor manera es la aceptación paradójica, la aceptación, perdón, ¿sí? Podemos aceptar lo que nos está sucediendo y entonces decidir qué hacer con esto que sí tengo y qué es lo mejor que puedo sacar de esto que sí tengo. Si yo tengo el pelo rizado y se va a, a esponjar cuando llueve, bueno, quizá pueda hacerme una coleta, quizá pueda usar alguna diadema, quizá puedo aceptar que se va a esponjar y que no es el final del mundo. O si tengo el pelo baba, como dicen por ahí, pues hacer lo mejor que se puede. Hay peinados que lucen fabulosos con el pelo sumamente recto. Entonces, si yo acepto lo que tengo, estoy segura que por un lado voy a ser 1000 veces más feliz y por otro lado voy a sacarle mejor partido y voy a tener muchos mejores resultados de eso que sí tengo. Me encanta lo que decís, me encanta esa palabra. Adoro la palabra aceptación porque nos cuesta tanto, tanto y se dice tan fácil, ¿no? Pero necesitamos trabajar en eso justamente. Fíjate el- la temática que estamos teniendo, pelo rizado, pelo lacio. Y acá estamos hablando de un montón de cosas más allá de eso, de pensamientos negativos, de distorsiones, de creencias. Estamos hablando de autoestima, estamos hablando de valor, ¿no? Porque a veces creo que me define eso y que eso es lo que se ve de mí, lo que me define como persona. Entonces hay tantas cosas enredadas en esas pavadas que podemos decirnos sobre nuestro pelo, ¿sí? Que va a hacer que nos lastime o que nos haga sentir muy bien y depende cómo nos lo digamos, pero creo que pasa todo por esa base que acabas de decir, tan importante, la aceptación. La aceptación, esto es así. Ok, ¿puedo hacer algo diferente? Y hay veces que eso es lo que hay. Y dejar de gastar energía en querer cambiar lo que no se puede cambiar y usar esa energía a nuestro favor, eso es un regalo. Es un regalo muy grande que nos podemos dar. Me encanta. Entonces, no sé si tienes algo más que agregar, Silvina. Nada que agregar. Pues entonces es momento de retirarnos. Gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo podcast de Team CBT México. Para más información acerca de Team CBT México o para certificarte como terapeuta Team CBT, visita la página www.team-cbtmexico.com.